Java 4, el concepto de estrategia. ¿Qué cambio vamos a hacer con respecto a la serie de capítulos anteriores? Bueno, teníamos jugadores que decían sí y jugadores que decían no. Vamos a introducir un nuevo tipo de jugador, que es el jugador random, que una vez que se crea decide aleatoriamente si va a decir que sí o si va a decir que no. Pero su comportamiento puede cambiar en una partida o en otra. O sea, si un jugador... Si juega dos veces, no. En este caso, Ujú. puede variar su opinión, no como los otros. Digamos que lo que queda definido no es si el jugador dice sí o si dice no. Lo que queda definido es si el jugador va a ser un jugador random, aleatorio o un indeciso. Entonces, una vez, digamos que esta persona sale a varios bares esa noche y la primera vez no tiene suerte y dice, pues voy a colaborar porque se me ha antojado la guapa. Pero es que luego a lo mejor sale mal y va a otro bar y ahora dice, pues ahora no. Cuando hasta ahora lo que hemos estado contemplando es que una persona siempre decía, yo no coopero porque soy un egoísta, o yo sí coopero porque soy solidario. Ya. Y ya entiendo un poco por dónde va tu idea de concepto de estrategia. O gráficamente Homer, ¿tomo cerveza o tomo donut? Para... Entonces esta persona a veces elegirá cooperar y otras no. Y el cambio que tenemos es que, fijémonos en la línea verde. La línea verde comentada implica lo que había en las prácticas anteriores. Teníamos nuestra variable, nuestra caja coopera, que era de tipo booleano, y esta se cargaba en un comienzo con sí o no. De hecho, recordamos que se cargaba en el constructor de jugador. O sea, en el momento en el que el jugador nacía, ya se seteaba. Ahora volvemos a cargarla dentro del constructor, dentro del jugador, pero con una pequeña diferencia. Ya no es un tipo booleano, ya no es sí o no. Ahora es un tipo entero. ¿Por qué? Porque vamos a tener tres valores distintos. Vamos a tener el valor 0, el valor 1 y el valor 2. Y cada uno de esos tres valores va a representar no, sí o random. Ahora David nos va a explicar cuál es la función matemática que selecciona el valor del entero. Es una función, como estáis viendo, un poquito compleja. Y en verdad lo que vamos a hacer prácticamente, en los dos primeros casos, la estrategia coincidía con la variable cooperar. False, true, y ahora hemos añadido un nuevo caso, que por eso hemos tenido que cambiar el valor. Ya un booleano nos sirve para el tercer caso, que va a ser random. Entonces, ¿cómo generamos las tres posibles estrategias o los tres posibles valores? Pues tirando un dado, en este caso un dado un poquito especial porque es un dado que tiene tres caras. Si veis math random nos daba un número entre 0 y 1. Al multiplicarlo por 3, estoy yendo de dentro para afuera. Al multiplicarlo por 3 nos da un número entre 0 y 3. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Pues el floor. ¿Floor qué es lo que es? En verdad significa suelo, nos lo lleva al suelo. Es decir, si nos da 0,3, se lo lleva a 0. Si nos da 1,8, se lo lleva a 1. Siempre coge el número y le quita la parte de decimales. Y una vez que le hemos quitado la parte de decimales, lo convertimos a entero. Porque el floor, que está en la librería matemática, es siempre necesario. Porque si convertimos directamente entero, puede que por problemas de redondeo algunas veces obtengamos 4, otras veces obtengamos... Entonces el comportamiento no es el que deseamos. Con esta formulita tenemos nuestro dado de 3 caras. Y eso y lo guardamos en una nueva caja de nombre estrategia. Un par de cositas más sobre esta función, que es la que nos define la estrategia, es que esto tiene que quedar muy claro porque es una cosa que vamos a usar mucho en el lanzamiento de dados y estas funciones matemáticas. Como hemos dicho, random nos da, al multiplicarlo por 3, nos da un valor entre 0 y 1. Al multiplicarlo por 3, entonces, nos da valores entre 0 y 3. Y más floor nos da la parte entera. Entonces, sé que alguien habrá pensado, oye, y si nos daba valores entre, o sea, si era 0 era un valor de la estrategia, si era 1 era otro y si era 2 era otro. ¿Qué pasa si nos da 3? Porque hemos dicho que daba entre 0 y 1, y 1 por 3 son 3. Lo que pasa es que la función más random nunca llega a tocar 1 directamente. O sea, se queda entre 0 y 0,99 periódico. Entonces, el mayor valor que nos puede dar al multiplicarlo por 3 sería 2,999999, y al quedarnos con la parte entera devolvería 2.
Como sé que sabemos que habéis estado trabajando con C, y dado que es una estructura de control, una cosa que veremos ahora, la que define en función del valor de este entero, de este valor estrategia, si es sí, si es no y si es random, quiero que veáis las similitudes. Bueno, este es el creador de C, y esto sería una estructura de control en C. Como veis, pues tiene su opción, que en este caso sería nuestra estrategia. Bueno, imprimir por pantalla, esto a modo de similitud. El printf sería el system.out.println de Java. Y ahora tenemos un switch en función de ese entero. Vamos a ir poniendo la parte de Java. Este es el maravilloso creador de Java, que, como veis, la síntesis de Java pues está bastante inspirada en C. De hecho, es prácticamente similar. Entonces, donde pone switch option, ahora tenemos switch estrategia, eso no cambia para nada. Y ahora tenemos los casos. Caso 0, caso 1 y caso 2. Pues al caso 0 le vamos a llamar no. O sea, esta persona, si tiene un caso 0, siempre va a decir que no. Si nos salió de valor de entero 1, esta persona siempre dirá sí. Y si nos salió de valor 2, aquí es donde entra la estrategia nueva. Ahora seríamos un jugador random. Fijaros que debajo de cada sentencia, o sea, el system.out.println es para que lo imprime por pantalla. Si debajo de cada impresión ponemos el break, eso significa que ya tenemos el caso que queríamos, ya lo hemos encontrado, salimos de la estructura de control. Y donde en C poníamos la opción por defecto y poníamos, por ejemplo, una impresión de una línea, aquí en Java lo que ponemos es un assert. En este caso, assert a false, que significa que no hemos encontrado ninguno de los casos anteriores. Bueno, como comentario, me gustaría decir que el assert prácticamente es una palabra que se ha migrado a todos los lenguajes. Existen también versiones de C, de C++, de Objective-C, cualquier lenguaje, siempre vais a tener ese tipo de... Os aconsejo siempre que la busquéis, donde quiera que programéis, que os ayudará muchísimo a acotar posibles errores que podáis tener. Siguiente punto. En una partida recordamos que tenemos dos jugadores. Y en dicha partida pueden ser que los dos digan que sí, puede ser que los dos digan que no, o puede ser que los dos sean random. Cualquiera de los tres casos nos vale. Una vez que un jugador, digamos, al nacer, ha decidido que es random, decidirá si para esa partida o para ese asalto en un bar o donde sea, entra la chica guapa o lo normal. Y como nuestra persona es un romántico, nuestro jugador lo hará con el corazón, ¿verdad? No. Lo hará tirando un dado. Y esa es la estructura que tenemos. Vamos a ver cómo era anteriormente. Aquí tenemos la práctica o el capítulo anterior. Recordamos, es el jugador el que decide si coopera, por lo tanto la función cooperar va a estar en jugador. Abrimos la clase jugador y vemos que la función cooperar que teníamos, lo único que hacía era devolver cooperar. Pero, ¿dónde se guarda el valor de cooperar? Entonces, lo lógico sería que estuviera dentro de la función. Pero claro, como teníamos un ejemplo muy sencillo, decidimos que se decidiera en el mismo momento en el que se crea el jugador. Aquí es donde se inicializa esa variable. Recordamos que le dábamos el valor cierto y en función de si tirábamos el dado o la moneda y salía entre 0 y 0,5 o entre 0,5 y 1, cambiaba el valor o no. Entonces ya desde el mismo primer momento quedaba inicializado. Ahora tenemos un caso más, entonces ya no nos basta solamente con tirar una moneda. Así que nos vamos aquí a ver los cambios que tenemos. Sé que puede ser un poquito complicado porque entra la estructura de control, entra el jugador random, así que voy a intentar ir despacio. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a usar una estructura de control. Una estructura de control simplemente es que se selecciona un caso, otro u otro, dependiendo de un parámetro. En este caso de estrategia, que como vimos antes, nos lo inicializaba el math.floor, etc. Vale. Primer detalle importante.
Ahí cuando pone boolean, cooperar, vemos que tiene los paréntesis detrás. Luego no estamos ante una caja, estamos ante una función. Dentro de esta función hacemos un switch, que es un selector, es un select, a partir del parámetro estrategia, que recordamos que va a tomar o puede tomar 3 valores. O toma 0, o toma 1, o toma 2. Caso 0, devuelve falso, porque dijimos que el caso 0 significaba que no coopera. Caso número 1, devuelve cierto, porque recordamos que el caso número 1 significaba que sí coopera. ¿Por qué devuelve falso y verdadero si ya teníamos anteriormente metido en un entero de 0 a 2 la estrategia? Bueno, pues porque queremos que cooperar siempre sea sí o no. O sea, que el jugador sea random no implica que su estrategia cambie. El jugador random va a decidir en cada partida si dice sí o si dice no. Hay una elección random. Entonces el caso 2 es cuando, oye, tú eres random, ¿tú qué vas a decir ahora? Entonces ahí utilizamos la misma función que hemos estado utilizando hasta ahora. Cogemos y tiramos un dado. Y en función de lo que dé el dado, este jugador para esta partida dirá una cosa u otra. Un detalle a darse cuenta. Vemos que hasta ahora pensábamos que una función devuelve algo, entonces por lo tanto tendrá solamente un return. Pues esto no es cierto. Una función, si está bien organizada y bien clasificada, es decir, que no se ejecuten 2 return más de una vez, o sea, un return más de una vez, puede tener tantos como sean necesarios. En este caso, la estructura de control, cada case, tiene su propio return que devuelve un booleano. Es decir, lo curioso que es que en este caso no se devuelve, como en el anterior, no se devuelve una cajita de tipo booleano, cooperar, que tiene un valor dentro. Devolvemos directamente el valor. Esto también lo podemos hacer. Según cada caso, sea 1, sea 0, sea 1, sea 2, devolvemos false, true o lo que dé el dado. No hay break, al contrario que en el caso anterior, porque el return directamente ya para la ejecución. O sea, si estamos en el caso 1 y se ejecuta el return, ya no salimos de la estructura de control, sin necesidad de poner un break. Entonces vemos que cooperar es una función, lo tenemos claro, que la función responde lo que hace cada jugador. ¿Qué utilidad tiene responder lo que hace cada jugador? Pues que el método jugar llama a esa función y así el objeto juego ya sabe, porque le ha pedido al jugador que se lo diga, qué opción ha elegido. Entonces, una vez que llamamos a esto y vemos que guardamos en variables propias de juego la respuesta, ya sabemos qué tipo de jugadores cada uno, qué tipo de respuesta va a dar cada uno. Si es random, vemos que la respuesta viene dada por el caso 2, que lo que se hace es, como hemos visto en todos los casos anteriores, tirar un dado. Más cambios con respecto al capítulo anterior. Imprimir, ahora antes teníamos solamente 2 casos y ahora en vez de ser un if-else pasa a ser un switch que igualmente se controla en función del parámetro estrategia. Vemos que es muy similar a la estructura que teníamos de control de esta. La vemos bien, a la de cooperar, switch en función de estrategia, y vemos que devuelve con return false, return true, etcétera, ¿no? Pues ahora la función imprimir, en lugar de eso, porque no tiene que devolver nada, lo que hace es que imprime por pantalla. Si estamos en el caso 0, devolvía false, ¿verdad? Pues ahora lo que hace es que imprime por pantalla no, y en este caso el número de puntos también para saber cuántos lleva acumulado, cuántos ha conseguido eligiendo esa estrategia. En el caso 1 devolvía true, por lo tanto dice que sí. Y en el caso 2, aquí no hace falta tirarle dados, simplemente decir que es un jugador random y acumular el número de puntos. Vemos que aquí sí hay break. ¿Por qué? Porque de algún modo tenemos que salir de la estructura de control, de algún modo tenemos que parar la ejecución. Y como imprimir vemos que es tipo void, void significa que no devuelve nada, pues no nos queda más remedio que recurrir al break. Bueno, vamos a entrar un poquito en lo que va a ser la aplicación y que queremos que devuelva. Vamos a ir si nos da tiempo trataremos este concepto, pero vamos a ir un poquito en diseño o en estudio guiado por pruebas.
vamos a ver qué es lo que queremos que devuelva nuestro programa para ir explicando el código que hace que eso suceda o que se muestre esa salida por pantalla. ¿Cuál va a ser la salida de nuestra aplicación? Pues por un lado pueden pasar cosas como esta, que una persona diga sí, la otra diga no, ponemos los puntos que ha conseguido... Y estoy yo deduciendo que se ha jugado 2 veces, ¿no? ¿Cierto? Porque 5 más 5, 10, es como si se hubiera jugado un par de veces con esa salida por pantalla. ¿Cierto? Luego veremos en el código de la aplicación Ese, que bueno, se llama 2 veces a yo jugar. ya adelanto que es trivial con lo que tenemos. Bueno, pues ya que lo hemos comentado, que había 2 jugadas, vamos a mostrar de dónde vienen las 2 jugadas. Aquí en el constructor de tipo teoría de juegos 4, que era el que se encargaba de mover toda la lógica, vemos que aquí tenemos juego jugar, o sea, se llama una vez, se acumulan los puntos de esa jugada y luego se vuelve a volver a llamar. Y una vez que tenemos ya todos los puntos acumulados, llamamos a imprimir. Vamos a poner una serie de puntos de ruptura, no me miréis con cara rara porque ya sabéis lo que significa, y vamos a ver cómo los valores de los puntos se van incrementando. Pues ya hemos puesto los puntos de ruptura. Uno lo vamos a poner justo antes de que entre en jugar por primera vez, es decir, tenemos los jugadores pero los tenemos con valores vacíos. El otro se va a producir luego de que se haya jugado una vez y se hayan asignado los puntos una vez, y el tercero justo después de que se juegue la segunda vez. Vamos a ejecutar. Le damos a debuguear y bueno, nos ejecuta el programa, se para ahí. Las variables vemos que deberían venir por cerradas por defecto, ¿ok? Y ahora vamos a abrirlas. Estrategia 0 significa que esta persona siempre va a decir no. Puntos 0 significa que esta persona pues todavía no ha jugado, luego no tiene puntos. Y jugador 1 en este caso tiene estrategia 2, eso significa que es un jugador random. Y sus puntos pues igualmente están a 0. Vamos a darle a avanzar. Esta función, esta flechita, lo que hace es que continúe la ejecución del programa. No vamos a entrar línea a línea como hicimos antes. Pero claro, se parará, aunque continúe con el programa, se para en el siguiente punto de ruptura. Es equivalente en este caso el darle al play como el darle al step over, el saltar por encima. Le damos y ya hemos jugado una vez. Vemos que esta persona, como ha decidido no cooperar, pues se ha llevado la mitad de los puntos de la guapa, que son 4. Se deduce entonces lo que ha hecho random, que también no cooperar. Exacto, tiene 4 puntos, entonces igualmente ha dicho no cooperar. Entonces esos 8 puntos de la guapa se dividen entre 2, que es lo que hablamos. Continuamos la ejecución. Ya tenemos un primer juego y ahora volvemos a jugar. Sabemos que el jugador 0 va a decir siempre que no. La cuestión está en qué va a decir ahora el jugador random. Pues han vuelto, en este caso, se ha vuelto a tirar los dados y se ha vuelto a decir lo mismo. La persona ha dicho que no, el jugador 0 ha dicho que no colabora de ninguna manera, la persona muy egoísta, y el jugador random pues no se decide o no se entera y ha vuelto a decir también que no coopera, luego los puntos de la guapa se vuelven a repartir. Ahora si le damos a continuar, el programa continúa normal y aquí en salida por consola vemos que efectivamente el jugador 1 siempre ha dicho que no y el jugador era random y por los puntos podemos deducir que las 2 veces ha dicho que no. Y el total de los puntos de esas 2 partidas son 16, que es la suma de los anteriores. Entonces las opciones, como dijimos, podían ser opciones normales, en plan si sí o no, o si no. En este caso colaboran ambos. Fijaros que 2 jugadas colaborando pues es bastante trivial. 5 más 5 cada uno van a sacar de la chica normal. Y bueno, cuando empieza el jugador random, pues ya empiezan las cositas más diferentes. En este caso, random ha decidido colaborar una vez, por lo que se llevaba 5 puntos, y otra vez ha decidido que no, y como ha dicho no, y el de abajo también ha dicho no, pues se lleva 4. Y pueden pasar cosas como esta, que los 2 jugadores sean random, y eso ya es que no se aclara ninguno. Sí, aquí una vez han colaborado, parece ser, ¿no? Que se han llevado 5, y la otra vez han decidido irse los 2 por la guapa. Han dejado de ser amigos.
Ahora ya, a partir de este capítulo, ya el código se va a ir complicando y os lo digo para que no os perdáis porque os puedo asegurar que cuando vayamos por las 6 5 6 ya la cosa se va a poner más difícil. Debéis de verlo como cambios incrementales y ser capaces de seguir los cambios. Es importante que disfrutéis de los pequeños cambios, que estéis atentos y yo creo que en el caso para obtener una visión global basta con hacer varios repasos del material. Ya digo que tenemos tres clases y que ahora las conexiones entre llamadas a un sitio y llamadas a otra se pueden ir complicando. Entonces vamos a ver de una forma gráfica la estructura de la aplicación, de un solo vistazo, para sentar conceptos, en el cual nos vamos a preocupar más de los métodos y de las conexiones y las llamadas, abstrayéndonos un poco del código. Esto es una visión general de lo que es el programa. La clase que lo envuelve es el marco azul, eso sería la clase Teoría de Juegos 4. Y ahora vemos que tenemos un main en medio, la clase juego en una esquina y la clase jugador en otra. Y las líneas significan intercambio de información entre las funciones, que pueden ser ya devolver valores como pedirlos, o sea, llamadas o ser llamado. Y vamos a ir viendo cada una de ellas una a una. A ver, el método main. Recordamos, método main se encarga de llamar al constructor de teoría de juegos, que es el que pone en marcha toda la lógica. En este caso, y bueno, y en el anterior, se crea la clase, o sea, se crea el objeto de la clase juego y se llama con dos objetos de la clase jugador. Luego vemos, como cuando pusimos el código del Eclipse, que juego llama dos veces a jugar, o sea, se juega dos veces y luego se imprime. Bueno, pues el método main, ahí lo tenemos, que se crea la clase teoría de juegos y luego teoría de juegos crea un juego con dos jugadores. En el punto, o sea, debajo, ya cuando llamamos a jugar, ya sabemos qué estrategia que seguirá cada jugador y con ello jugamos. Y ya luego pues imprimimos y se acaba el programa. Bueno, ahora vamos a ver las llamadas, ¿ok? La primera línea del constructor de teoría de juegos llama al constructor de juego. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos creado nada. Tenemos que crear el juego. Entonces, llamamos al constructor de juego. Una vez que hemos creado el juego con los dos jugadores, la siguiente línea es jugar. En este caso ya tenemos el objeto juego, entonces llamamos al método jugar de ese objeto. De hecho lo llamamos dos veces. Y vemos que, o sea, que todo esto son métodos externos. Teoría de juegos 4 no tiene la función, por ejemplo, ni jugar ni imprimir. Tiene que llamarlas externamente. En este caso llama a imprimir de juego también. Vemos que todos son llamadas, cada vez que necesita valores, llama hacia afuera, es decir, delega. El color de la flecha nos indica el estado o digamos el momento del ciclo de vida del programa en el que estamos. Entre más oscuro sea, más temprano es. Esta clase tiene tres elementos. El constructor, el método jugar y llamémoslo la función impresión, que realmente no realiza nada, es digamos un mozo de impresión, un encargado. La primera parte, el constructor, es llamado por teoría de juegos 4 y se encarga de crear los jugadores. Así que ahí tenemos, es llamado. Pero recordamos que necesitaba, aparte de crear el juego, para crear el juego necesita crear los jugadores. Pero el constructor de la clase juego no es capaz de crear los jugadores. Por lo tanto, llama al constructor de la clase jugadores. Luego tenemos que el siguiente paso era jugar. Este método jugar es llamado igualmente por la clase, o sea, por el método, el constructor, teoría de juegos 4. Este método es llamado para saber si el jugador que lo ejecuta dice que sí, dice que no, o dice que es random, y ya luego verá lo que pasa. Mete los resultados en los puntos. Exacto. Jugar necesita saber qué es lo que cada persona ha decidido hacer. Para ello, llama
Le pregunta al jugador, Exacto. una llamada, una forma de expresarlo, qué resultado ha obtenido. ¿Cómo sería en el código? Pues aquí vemos que, como hemos dicho, teoría de juegos 4 llama a jugar, que es un método del objeto juego, y vámonos al objeto juego. Se ejecuta jugar. Aquí lo tenemos. En la clase juego se ejecuta jugar. Exacto. Y esta es la pregunta de la que hablábamos, la llamada. Bueno, pues él crea su variable para guardar lo que le responde. Una cajita que la guarda en la función, que la va a usar solamente durante el tiempo de vida de esa función. Y aquí realiza la llamada. Aquí vemos que llama al jugador y le pregunta. Esto no deja más que ser eso, una simple pregunta. Dime si cooperas o no cooperas. Y una vez que tiene los valores, en este punto, ya aquí en esta línea, ya sabe si cada jugador coopera o no coopera. El famoso código de los if y else encadenados. Para asignar las puntuaciones. Fijaros también en el detalle de que hemos utilizado más e igual. Antes simplemente utilizábamos igual y esto nos permite el ejecutar dos veces el jugar. Es un detalle que tenéis que tener presente. Acordaros de que más igual tiene la misma semántica que en C. Bueno, que en C++, un operador quizás de C++, no estoy seguro si es de C. La cuestión es que viene a ser equivalente a cuando coges lo de la izquierda y le incrementas el valor de lo que pone en la parte derecha. Porque si no utilizáramos el más, solamente una asignación, en la segunda partida machacaríamos los resultados de la anterior. Y tendríamos como efecto una sola jugada. Exacto. Bueno, pues entonces ya hemos visto lo que hace jugar y nos queda una última llamada que hace teoría de juegos, que es la llamada al mozo de impresión. Este lo que quiere es imprimir el número de puntos y la estrategia del jugador. Recordamos y pensamos en esto que he dicho, del jugador. Por lo tanto, simplemente delega en el jugador. Vemos en el código que se llama el método imprimir de jugador. La clase juego ya vemos que recibe llamadas y al mismo tiempo llama. Es como un intermediario de información. Este es el código de la clase interna juego. Mismo que hemos puesto antes, pero todo junto para verlo más claro. Es un buen ejercicio, por ejemplo, cuando lo veáis al principio, una práctica que se suele hacer es poner, por ejemplo, las variables que contiene, que se suelen llamar miembros, al principio y localizar visualmente lo que son las funciones. Se suele dejar un espacio, un retorno de carro en medio y se puede localizar. Entonces, con un pequeño ejercicio podéis ir acostumbrando a la vista a visualizar primero de arriba abajo y luego ir viendo los bloques y luego empezáis a profundizar. Luego vais detectando el constructor, por ejemplo. Es una forma de ver las cosas muy buena, pero que requiere su práctica y su tiempo y su paciencia. Una vez que te acostumbras a ver el código tabulado, ya casi a primera vista, fijándote un poco en las mayúsculas y minúsculas y la posición del código, ya sabes lo que representa. Hemos preparado unos gráficos que son visuales. Lo ideal es que llegado un momento no necesitéis ese tipo de gráficos, ese tipo de funciones, sino directamente viendo este código empecéis a imaginar las llamadas, cómo se llaman uno a otro, dónde están las funciones y poco a poco en vuestra cabeza vais sistematizando esa forma de ver el código. Bueno, pues vamos a ver sobre el código in situ las llamadas. Recordamos, lo primero que hacía digamos, la lógica que está representada en Teoría de Juegos 4 en el constructor era crear un juego. Vemos que para crear un juego necesitamos los dos jugadores. Estos dos jugadores los pasábamos como parámetros, es decir, creábamos los jugadores en la misma llamada a la función. Y lo único que se hace... Los valores guardarlos en otras cajitas nuevas. Exacto. Sí, aquí fijaros en el detalle de los objetos, que es curioso, que
unos mismos datos, en este caso unos mismos jugadores, pueden estar guardados en dos cajitas. Sé que en la vida real resulta extraño, pero en la informática es posible, es posible. Una vez que tenemos los jugadores asignados, recordamos que la siguiente línea, como vemos aquí, era jugar. Recordamos, en este punto hemos completado esta línea. Son cajitas que vamos metiendo aquí. Es muy importante en informática imaginar, cuando estéis programando. Imaginar, haceros juegos mentales, deleitaros. Es un ejercicio de imaginación y de construcción del código. Pues ahora mismo ya tenemos el juego y los jugadores creados. Digamos que estaríamos aquí. Así que ya tenemos los miembros, pues vamos a jugar. Cuando llamemos aquí a jugar, se irá de nuevo, bajamos hacia abajo y se llama a un método. Como siempre, haceros una visión global, ya esto lo conocéis, este código. ¿Qué es lo que hacemos? Pues simular una partida pidiéndole a cada jugador lo que hace y guardar los resultados. Al fin y al cabo, eso es jugar. Vemos que estamos dentro de uno de los métodos de juego. Aquí tenemos la clase juego que podemos cerrar o desplegar y vemos que jugar, pues uno de ellos, al igual que imprimir es otro. Jugar. Ya hemos visto desde dónde es llamado. Y ahora lo primero que necesita jugar es saber si los jugadores y las personas que participan cooperan o no. Como él no lo sabe, tiene que hacer llamadas. Aquí vemos flecha hacia afuera, que significa que llama. Bastante ilustrativa. ¿Sí? Entonces, con esa llamada, la respuesta que recibe desde la función cooperar es un booleano, que será true o false, y carga sus variables. Carga sus variables con la de cooperar. Y siempre que penséis en las variables, pensáis en cajitas, imaginaros que está dentro de esa función jugar. Recordad que esa función jugar se guarda en otra cajita que contiene otras dos variables que son los dos jugadores. Y luego, pues, como siempre hasta ahora y como seguiremos haciendo, carga los valores para la chica buena y para la chica normal. Y luego el siguiente punto era decidir, una vez que tiene lo que vale cada una y una vez que sabe lo que ha decidido cada persona, pues nuestro típica... Se vuelve a repetir. Lo que vamos cambiando aquí son de sitios. Eso también es importante. Vais viendo cómo el mismo código lo vamos moviendo de un sitio a otro, las cajitas las vamos ubicando en un sitio o en otro, vamos complicando poquito a poco el código, que más que complicarlo, yo lo digo, es transformarlo. Al final tendremos algo muy complejo, pero porque hemos hecho muchísimas transformaciones incrementales. Pues ese es el método jugar. Entonces, una vez que acaba el método jugar, volvemos hacia arriba, hemos llamado una vez, hemos dicho que queremos jugar dos veces, volvemos a llamar. Entonces ahora mismo estaríamos justo aquí delante. ¿Qué nos falta una vez que tenemos todos los puntos? Pues nos falta imprimirlos. Nos vamos a juego imprimir. Aquí hay un truco también, una combinación de teclas, que si te pones encima de imprimir y pulsas F3, ¡pum!, por arte de magia llegas a ella. Si vemos aquí, pues vemos que estamos efectivamente en imprimir de juego. Hemos saltado de aquí, digamos, hacia abajo, hacia aquí. Entonces, como hasta ahora igualmente, se llama el método imprimir de jugador. Este método imprimir, pues imprimirá los puntos del jugador y la estrategia que ha elegido. Y digamos que en el juego se delega la impresión y la impresión delega a los jugadores imprimir cada uno su... Y bueno, y como añadido, pues calculamos el total, a que lo hacemos desde aquí. El famoso total del final y el resultado. Aquí está. Teoría de juegos 4, llama a imprimir, y como imprimir necesita información extra, llama al método imprimir de jugador. Hemos colocado intencionadamente todas las funciones en el mismo orden que se van llamando desde fuera, para que resulte más sencillo. Otras veces realmente se llama primero una función de arriba, luego de abajo, luego son como se vaya dando el código. Pero nos pareció demasiado cruel complicarlo tanto. Ya veréis en la quinta, quizás las movamos de sitio.
Bueno, y aquí tenemos, esta es la clase jugador. La clase jugador tiene 3 puntos importantes. Vamos a ver los nombres. Jugador. Por una parte, tenemos el método constructor, que es el que decide la estrategia. Por otra parte, tenemos el método imprimir, que es el que se encarga de decir los puntos y la estrategia que ha elegido. Vemos que convierte un valor entero, al final lo que acaba mostrando en vez de 0, 1, 2 es no, sí o random. Y la función cooperar, que en función de estrategia devuelve un valor u otro. Entonces, ahí tenemos nuestro método constructor, que es llamado por la clase juego, para crear los jugadores. Fijaros también en el valor semántico que tiene la palabra estrategia. Estrategia es cómo va a tirar el dado cuando juegue. Entonces empezad a pensar también un poquito de forma de alto nivel. Vais entendiendo el código, una vez que lo vais entendiendo, vais viendo el código y vais asociando. Es una forma de ver la programación. Vemos este punto aquí, vamos a fijarnos. Aquí el juego está creado pero no tiene los jugadores. En el momento en el que constructor es llamado, ya está creado juego y jugadores. Aquí no, aquí sí. Aquí están ya creados los 3 objetos que van a ser necesarios. Luego hemos dicho que la función cooperar también es llamada porque sirve información. Siempre que se llama se sirve información. Y por último, ya que hemos visto que la función imprimir de juego era algo compleja, tenía 2 partes, para una necesita información, para la otra no necesita información. Entonces, para la parte que necesita, llama a imprimir de jugador. Hay otra forma de verlo que es lo que en informática se llama el call stack. Cuando estáis depurando, la ventana de depuración siempre veréis que el que llama está siempre arriba y el llamado está siempre debajo y se van apilando las distintas llamadas. Es otra forma de verlo en vivo. Vamos a irnos a, por ejemplo, el segundo imprimir, el que está metido dentro en jugador, ¿vale? Y le vamos a poner un punto de ruptura y vamos a darle ya directamente a la depuración para que se nos pare en ese punto. Cuando llegamos aquí, podéis ver en esta zona de aquí quién llama a quién. Si os fijáis, primero el main creó la llamada al constructor, luego empezó el juego la primera vez que iba a imprimir el primer jugador. Cada uno va llamando el constructor de teoría de juegos, aquí lo tenéis. Decidió imprimir al final de la jugada. Lo hemos paralizado en un momento determinado. Veis, bueno, aquí la pila está al revés, en el sentido que antes comenté que estaba arriba abajo, pero en verdad es al revés. Lo más nuevo, lo más inmediato está abajo. Digamos que cuando va llegando algo nuevo, se mete arriba, como si fuera una pila de platos. ¿Vale? Aquí estamos en teoría de juego, el juego cuando se imprime, y luego estamos aquí, fijaros la diferencia, que es casi igual la palabra jugador que juego, y aquí estamos cuando se imprime el jugador. Este de aquí es la ventana de depuración y normalmente esto se llama el call stack, pila de llamadas. Es un recurso muy bueno que viene a representar una forma de ver alternativa a la que habéis estado viendo hasta ahora, que os hemos intentado transmitir. El que llama, el que es llamado, aquí se ve gráficamente en un momento determinado quién ha llamado a quién y cómo las distintas funciones, empezando por la primera hasta la última, pueden ir utilizando una estrategia de divide y vencerás. En cada una de ellas veréis siempre que las variables van cambiando porque hay un renombrado. Lo que no cambia, tenéis que tener en cuenta siempre son los objetos guardan y resisten las llamadas. En cambio, en las funciones hay una parte que va creando. Si fijáis en los dis, este prácticamente no tiene variable. Aquí sí había variables creadas, cada uno tiene su propia variable, sus propias variables que va viendo. Continuamos con la transparencia. Solamente una cosa, parece curioso, o a mí al menos me lo parece, que cuando usamos clase
parece que todo va en sitios distintos y que van a archivos distintos, pero cuando usamos clases internas aquí vemos que realmente o sea, las clases están todas dentro del mismo archivo. Vemos que los números de línea van aumentando. Eso significa que al principio estamos en la línea 11. Aquí tenemos nuestra clase, nuestra llamada al constructor en la línea 11. Sería esta. Bueno, pues aquí llamamos a la línea, a otra clase que se supone que es otro concepto aparte, otra idea aparte, y sigue estando en el mismo archivo. O sea, está todo junto. ¿No deberíamos de sacar cada clase en un archivo aparte? Sí, es una buena práctica el sacar cada clase en un archivo. En este curso lo hemos hecho todo en un solo fichero, pero porque podáis tener las distintas evoluciones, los distintos cursos, las distintas sesiones, podáis tenerlas todas juntas. Hemos abusado en este caso de clase interna, lo normal y habitual es que cada clase tenga su propio fichero. Hay una sorpresa, lo mismo para el final, que la cosa ya cambia, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir dejando las sorpresas para luego. Y para que veamos la similitud con la anterior, pues vamos a ver la llamada. Esta es la clase interna jugador. Esto es todo lo que hay ahora mismo de código de esa clase jugador. Vamos a separar los métodos. Jugador, que es el constructor. Recordamos, este constructor es llamado por la clase juego porque necesita para jugar dos jugadores. Aquí en este punto, aquí no hay jugadores creados. Aquí cuando se ejecuta este método ya están creados. Ya están creados y además insertados en las cajitas que tiene la clase jugador. Este es el método imprimir, que es llamado por el método imprimir de juego. Juego lo usa de apoyo, realmente jugador casi que trabaja de clase de apoyo en este caso. Y la función cooperar, que es llamado también por la clase juego. En concreto cuando va a jugar. Exacto. Cuando va a jugar, claro, que necesita saber qué ha dicho cada persona. Bueno, pues aquí volvemos a la visión general. Aquí tenéis las tres llamadas que salen para que el juego funcione desde la clase Teoría de Juegos 4, que utilizan a juego, que es la lógica interna. O sea, la primera parte, donde están el main y Teoría de Juegos 4, se encarga de clasificar las llamadas, pero juego se encarga de recibir, de operar y de trabajar. Y jugador, digamos que es una clase un poquito más apartada, que solamente se encarga de servir información. Y de almacén. Vais viendo un poco el comportamiento de las funciones, viendo el código y os vais familiarizando con las distintas formas que os estamos presentando la información. Lo importante es que seáis ágiles a la hora de ver una visión, otra y hagáis ese ejercicio mental. De hecho, si miráis este esquema, donde entran y salen muchas cosas, ya podéis empezar a pensar, puff, esta clase es la gorda. Y bueno, vamos a repetir la experiencia, vamos a trasladaros a ustedes el testigo y os vamos a dar una serie de métodos, de apoyo, de trozos de código, de fragmentos, de piezas, como lo queráis llamar. Que tenéis que utilizar en la transformación que tenéis de vuestro código. Así que recordad, cambios con respecto al anterior, que hay un jugador que es random. Luego, por un lado tenemos eso, hay un caso más, y por otro lado los cambios importantes son que ya muchos de los if-else, que if era, digamos, para seleccionar sí y else para seleccionar no, ahora pasan a ser switch case, estructuras de control, porque tenemos más de dos casos. Y bueno, y si lo habéis parado como esperamos, porque esto es como cuando en matemática os dicen problema hecho, problema muerto, pues esto es igual. Si no lo intentáis ustedes, de muy poco os va a servir. Y al final esto repercutirá en el que cuando entréis a trabajar o de prácticas en una empresa, os puedo asegurar que os vais a agobiar mucho cuando empiecen a pedir y pensáis que sabéis y las cosas se van olvidando y los esquemas de programar no los tenéis tan claros como pensabais. Entonces merece la pena hacer el esfuerzo ahora. Bueno, pues esta sería la solución completa. Ahí he dejado también las flechitas para que veáis digamos, las llamadas. Y bueno, y todo el código.